momento en el que tapan tu cara tus manos y sale un suspiro de esos largos con ojos cerrados. Niegas con la cabeza y todo te pesa tanto y te hartas de estar luchando y quieres dejarlo y que no sé qué hacer por mucho que crean lo contrario. Mi fuerza no está en no romperme, me rompo, pero avanzo e intento correr y si no puedo correr ando e intento andar y si no puedo andar pues me arrastro y no es por valientes porque no quiero estar donde duele y si aquí duele entonces mi única opción es moverme abajo. Más rápido, más alto, más fuerte. La victoria tiene 1000 nombres y la derrota es huérfana. Tanto la una como la otra tienen verdadero valor cuando se hacen desde la honestidad. El deporte de élite a veces esconde muchos secretos, ¿no? Sin lugar a dudas, si hay espacios donde es necesario buscar para encontrar cuestiones, es en el deporte de élite, porque no nos olvidemos, es llegar a lo máximo en el menor tiempo posible. Define ética y juego limpio. Poder estar en las mismas condiciones que el resto para que gane el mejor, no el que ha sido capaz de hacer más trampas. ¿Por qué cambió tanto el deporte español la Operación Puerto? Porque fue un momento en el que se descubren acciones que lo normal es que se sabía, pero no se habían detectado. Y a partir de ese momento se detectan situaciones que conllevan a un cambio importante y a un mayor control desde el punto de vista tanto de la Guardia Civil como del Consejo Superior. Antonio, llegaste a infundir miedo dentro del deporte. Tus presencias en cada una de las islas, en Canarias y en el resto de la península, al final siempre eran muy sonadas, ¿no? Hoy, en Confesiones, el presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias, Antonio Ramos Gordillo. Sus orígenes están basados en la sabiduría de una madre que no pudo estudiar medicina, pero se convirtió en la comadrona de muchas mujeres en el municipio de Gáldar, en la isla de Gran Canaria, donde el 3 de septiembre de 1957 nació Antonio Ramos Gordillo. Un joven que siempre sintió curiosidad por dos cosas en su vida, el deporte y la medicina. Desde muy pequeño comenzó a practicar lucha canaria, sin saber que muchos años después esa actividad sería el blanco de muchas de sus investigaciones médicas. Entre los años 1975 y 1976 se trasladó a la Universidad de La Laguna, donde residía su hermana mayor. Allí comenzó a cumplir su sueño, estudiar medicina. Un auténtico paraíso, la isla de Gran Canaria, para acoger una de las mejores pruebas de Ultra Trail a nivel internacional. A sus 64 años de edad es sin duda un hombre polifacético, que no ha dejado de sorprender en la vida, sobre todo a aquellos deportistas a los que atemorizaba con su presencia. En 1985 comienza su mayor proyecto profesional, que transforma su vida en un campo de batalla contra el dopaje. El temor de muchos deportistas y la salvación para otros tantos que no supieron poner freno a ese afán por superarse desde el juego sucio. Hoy hablamos con un hombre que ha limpiado gran parte del deporte canario de esa falta de ética que lo corrompía, porque para Antonio la salud siempre es lo más importante. Quedan aproximadamente 45 o 50 minutos. Yo no creo que sea miedo, lo que muchas veces es la preocupación por el estado emocional de aquellos que son controlados. Porque la lucha canaria forma parte de mis principios fundamentales
y de una manera de entender la vida, especialmente en esa mano para que aquel que se cae siempre se pueda levantar. Hay gente que siempre se pone nerviosa, especialmente porque cuando me ven suelo ser motivo de tensiones. Ojalá, en este caso, sea de prevención y no de tensión. Terrero de lucha del cruce de Arinaga. Aquí, en una luchada Roquenublo-Tetir, hace 31 años se realizó el primer control antidoping en la lucha canaria. ¿Qué recuerdas de aquel día? Empezar los controles de dopaje, que además lo hicimos por sorteo, ante un notario, venir al terrero del Roquenublo, era una luchada, yo diría, de máximo nivel, entre el Roquenublo y el Tetir, curioseando que además habían sido dos luchadores del Roquenublo, los que viendo lo que estaba sucediendo en la lucha canaria, solicitaron en la asamblea que se realizaran controles de dopaje para evitar situaciones de dificultad. Pues qué curioso, incluso uno de ellos fue de los luchadores controlados, recuerdo perfectamente, Juan Soto, puntal del Tetir, y Miguel Ángel Marichal, que llegó a Puntal A, pero en ese momento era juvenil, y quien de alguna manera participó en esa solicitud, Pedro López, fueron los luchadores que controlamos. Antonio, dice, ante las sospechas de lo que venía ocurriendo en la lucha canaria, ¿había entrado el mundo del doping en el deporte vernáculo? Uno puede caminar en un espacio infinito para poder mentar si ocurría o no ocurría. La metamorfosis que comenzaron a sufrir los luchadores fue importantísima, y esa metamorfosis no era natural. No hay deporte que escape de la utilización de la sustancia prohibida para adquirir el máximo rendimiento. Es más, llega un momento en que tu círculo, en el momento en que entienden que no puedes progresar más, te invitan, entre comillas lo de te invitan, a la utilización de sustancias que pueden entrar en dos líneas: las ayudas ergogénicas para equilibrar el desgaste que te produce el alto rendimiento, y la sustancia prohibida que está publicada en el Boletín Oficial del Estado. En ese momento, previamente, se introduce en la lucha canaria el uso de las sustancias prohibidas, que incluso tenía un término muy coloquial: se hablaba de la carne con papas. Aquellos que lo estaban consumiendo les decían a los otros eso, la carne con papas. Y habría que ver que... ¿Y qué era exactamente la carne con papas? Bueno, la carne con papas eran los ciclos de esteroides anabolizantes que comienzan a introducirse en la lucha canaria, que fue lo que cambió la metamorfosis del deportista practicante de lucha canaria. Ese salto de calidad no era normal, y era donde ya la gente comenzó a entender dos cuestiones. Lo primero, que entraban en un mundo oscuro donde poder vencer a alguien que no era superior a ti comenzaba a ser difícil, pero al mismo tiempo entraban en el juego peligroso de introducir dosis en niveles muy altos que probablemente en un espacio de tiempo corto, y así ha sido, pues tuvimos la suerte de que pudiéramos controlarlo. Sin ayuda médica, entiendo. Está claro que muchas veces al lado de... ¿O había médicos también en el entorno? Yo creo que hay cosas importantes a decir. En la vida, igual que existe el norte, existe el sur, lo blanco y lo negro. Igual que hay médicos que luchamos contra el dopaje, hay médicos que luchan a favor del dopaje, que dopan. Pero sí, en la lucha contra el dopaje hay médicos en una y en otra esquina. En el año 94 luchaba en el Castro Morales de Telde y di positivo. Y él tuvo un tacto, no solo conmigo, con todos los luchadores que, entre comillas, bueno, sin comillas, metimos la pata, ¿no? A mí me trató con una delicadeza terrible. Fue conmigo una persona que se preocupó. Cuando tú das positivo, te sientes mal.
Yo en ese momento estaba en un momento álgido de mi carrera. Tuvo la delicadeza de esperar, porque ahí digamos que la prensa, pues como era novedoso, atacaba mucho. Lo primero que aprendí que eso no conduce a nada, porque antes eran 6 meses de arresto, hoy creo que son 3 años. Y a los 6 meses no volví a ser el mismo luchador que era. Es como si tú puedes correr 10 kilómetros, te dopas, a lo mejor puedes correr 15, pero cuando, digamos, se vaya toda esa sustancia del cuerpo, lo vas a pagar de una manera u otra. Yo seguí luchando un año y poco más, y ya no te sentías igual, sentías hasta un poco de vergüenza, ¿no? Para mí, don Antonio Ramos Gordillo ha aportado muchísimas cosas, sobre todo comprensión al deportista, que es muy importante, porque tú, aunque metas la pata, no dejas de ser un ser humano, y él tiene ese don que pocas personas los tienen, que estamos advertidos, pero esto es como el cuento del lobo, que el lobo viene y nunca cree que va a venir y un día aparece. Sácame guapo, lo tiene difícil, pero haz lo que pueda. De todas maneras, gracias a Dios, no vivo de mi físico, por suerte para la gente. Pues qué curioso, Antonio Ramos Gordillo lo conocí en un control antidopaje, cuando yo luchaba en el Tinamar de San Mateo, en mi queridísimo equipo del Tinamar de San Mateo, el único equipo en el que luché en los años en los que lo hice. Imagínate esto, con frío, descalzo. Me tocó en una ocasión pues pasar el control antidopaje, y ahí fue donde conocí a Antonio Ramos Gordillo. Por aquellos tiempos en que yo me hice el control, efectivamente no hubo ningún problema, pero sí es verdad que estaban alterados algunos parámetros, porque yo acababa de perder a mi padre hacía muy poco tiempo, y él lo trató todo con un tacto y con un cariño que yo le agradecí sinceramente, ¿no? La discreción absoluta y por supuesto la ayuda que eso me brindó para también pues entender mejor el momento que estaba viviendo. No se entendía muy bien por parte de algunos sectores del mundo de la lucha, y seguramente no se entiende todavía, porque hay gente que por desgracia no entra en razones, que lo que se estaba haciendo era velar por la salud. Yo creo que la gran preocupación de Antonio siempre ha sido y siempre es la salud emocional, la salud física de quienes lo rodean y de aquellos bajo cuya responsabilidad desarrollan una labor, como en este caso la luchística, ¿no? Desde los controles antidopaje, como docente, por supuesto como médico, como vicerrector, donde quiera que ha estado, siempre ha dado más de lo que se le pedía, siempre, absolutamente, y más para bien, ¿no? Con el corazón por delante siempre. Antonio es un ejemplo, pues seguramente uno de los más brillantes ejemplos de nuestra universidad de lo que significa la docencia, de lo que puede cambiar en la vida, ¿no?, a los estudiantes. Dice que aquella frase que escuchamos siempre de que el cementerio está lleno de imprescindibles, ¿no? Seguramente no hay nadie imprescindible, pero si alguien puede llegar a ser imprescindible, para mí uno de los nombres que primero me viene a la cabeza cuando me hablan de esas características es Antonio Ramos Gordillo. En estas que llega la Comisión Antidopaje de Canarias, a la lucha canaria, ¿qué se encuentra en esos primeros controles? ¿Cómo fueron esos primeros meses? ¿Cómo fueron esos primeros inicios de la lucha? En esos inicios, el primer año que controlamos, puesto que en el año 90, entre el 90 y el 91, solo impartíamos conferencias en todas las islas, menos en La Gomera, porque no había lucha de competición, para dar formación y que supieran lo que íbamos a hacer y que si alguien estaba cometiendo algún error lo pudiera tener en cuenta. Comenzamos justo en la liga regional, en esa competición a nivel regional, nos anduvimos todas las islas. Piensen que tenemos que enfrentarnos a situaciones nuevas, situaciones de dificultad y sobre todo situaciones donde aquellos que estaban utilizando sustancias prohibidas, porque los habían, pues comenzaban a sentir el miedo, a sentirse de alguna manera perseguidos. Y yo siempre les decía que no perseguíamos a nadie, que lo único que pretendíamos era a que entendieran que el juego limpio
y aún mucho más la salud, eran fundamentales para evitar situaciones de dificultad. Que un banco, cuando te da un préstamo, te cobra un interés. Y cuanto más pobre eres, más alto es el interés. Si tú introduces sustancias prohibidas en tu cuerpo, a la larga, incluso a la corta y a la media, vas a tener efectos colaterales muy importantes. Yo puedo decir que gracias a los controles evitamos que se pudieran producir alguna muerte. Estamos hablando que llegó un momento en que el doping entró de lleno en la lucha canaria. Sí. Yo recuerdo recibir una llamada para una entrevista cuando José María García era el comentarista, el profesional del periodismo más mediático, para hablar de un positivo que encontramos en Canarias con 9 sustancias prohibidas. 9, una sola persona. Prohibidas. Es decir, una sola persona. Y recuerdo que pensaban que nosotros teníamos dejado de la mano esta circunstancia. Y afortunadamente, cuando explicamos lo que habíamos hecho, justo se puso en el lado contrario, puesto que en ese momento esto significó un cambio. Significó que la gente ya comenzara a disminuir la utilización de sustancias prohibidas. Ya comenzaban a tener miedo. Muchas veces se utilizaba mi nombre cuando me trasladaba a alguna isla para decir que me habían visto en el avión y que iba a haber controles de dopaje. Y en esa luchada, después ver al luchador que me vio y decir, afortunadamente, gracias a ti, gané la luchada. Digo, ¿y eso? Dice, los que tenían que luchar no lucharon, se marcharon porque les dije que tú ibas a estar. O sea, sé que había un miedo a verme. Yo tenía que decirle a gente que les consideraba amigos que habían dado positivo. Y aquí, en este terreno, alguien me dijo, ¿y si un amigo da positivo? Digo, si un amigo da positivo, intentaré que sea la pena máxima, porque los amigos no hacen eso. Aquí con la fiesta del Carnaval de Gran Canaria. ¡Vamos, palmas arriba al público! ¡Vamos, que suene muy fuerte para recibir a este finisher! Bueno, cuando Antonio decidió pues un poco empezar el camino del dopaje, ya nosotros llevamos mucho tiempo juntos. Somos novios desde que tengo yo pues 15 o 16 años. Yo creo en su idea que tiene de salud y de juego limpio, y hemos intentado toda la familia pues estar con él y ayudarle en lo que podemos. Conoces todo el mundo interior de cualquier deporte, desde la bambalina, como se suele decir, ¿no? Y entonces pues eso es de una riqueza espectacular. Antonio sufría tanto como sufría el deportista, ¿no? Entonces siempre lo acompañaba en todo este duelo entrecomillado y nunca lo dejaba solo. Él siempre ha entendido que hay que jugar limpio, pero que tampoco hay que matar a nadie aunque se ha dado positivo. Las ganas que tiene de que la gente valore la salud, que es el valor más importante que tenemos, y el juego limpio. Cuando tocaba con un control de dopaje, a mí me lo solía decir. Los dos, íbamos los dos, porque claro, yo tenía que organizar a mis hijas si no iban con nosotros. Entonces, pues mis hijas tenían la consigna de que tenemos que viajar esta semana, pero ellas no preguntaban ni a dónde, ni qué deporte, ni nada, porque es a lo que las hemos enseñado.
Saben que no lo podemos comentar porque, bueno, hay controles de sorpresa y hay otros controles que no de sorpresa. Entonces ni siquiera mi madre, que cuidaba a mis hijas o mi suegra, nadie sabía nada, sabía que viajábamos, pero no sabían a dónde. Como marido es muy buen marido, pero es muy difícil convivir con él. Porque cuando no tiene un evento, tiene una charla, cuando no tiene un compromiso, hemos aprendido a vivir así. Pues me siento muy orgullosa de Antonio porque ha sido capaz de reconducir a muchos deportistas, que en la intimidad se lo reconoce y que Antonio no ha querido nunca que salgan a la palestra para que no sean sacrificados. En el argot ciclista, Antonio, a las personas que hacen tu trabajo se les llama vampiros. Sí. ¿Te sentiste en algún momento el vampiro de la lucha canaria? Por eso de que ibas por los aeropuertos y todo el mundo decía, está Antonio Ramos Gordillo en el Hierro, viene a sacarnos sangre. Puedo decir que sí, ellos me decían cuando aparece la palabra vampiro, pero piensen mi constitución, yo soy bastante bajo, mido 1,65, no mido más. Tener que enfrentarme en diferentes modalidades, un partido de baloncesto, deportistas de 2'10", que van a competir y me ven entrar y los ves que se sientan y ves cómo sudan y ves lo que les comienza a ocurrir, pues sí, incluso entrando en esa anécdota del Hierro y llegar al Hierro, en el momento que llegaba al Hierro, pues resulta que habían luchadores que trabajaban en el aeropuerto. En el momento en que pisaba tierra en el Hierro, ya sabían que había ido con la maleta y sabían que había control. Por tanto, preparados estaban ya. Lo que pasa es que a veces ya era tarde, ¿no? Sí. Yo creo que hay cosas en esta vida que también es necesario recordar. Hay deportistas que utilizaban sustancias prohibidas y que de repente pasaban controles y decían, ¿pero por qué no da? Hay que recordar que igual que hay sustancias prohibidas, hay sustancias que enmascaran esas sustancias prohibidas. Nunca, insisto, nunca hemos tapado un positivo. ¿Cuándo entra una sustancia en la lista de sustancias prohibidas? Primero, si aumenta seriamente el rendimiento. Segundo, si es perjudicial para la salud. Y tercero, si atenta contra el ordenamiento jurídico deportivo. Ahí es cuando la incluimos. Por la misma razón podemos sacarla. Pero hay muchas sustancias que enmascaran, que no mejoran el rendimiento, pero que están bien incluidas porque justo gracias a ellas no detectamos esas sustancias prohibidas. La lucha del antidoping y el doping, Antonio, es la lucha de David contra Goliat. Recuerdo una entrevista, no sé si te acordarás tú, que te hice en el periódico La Provincia. Yo creo que estábamos hablando en pleno auge de la Operación Puerto, famosa, ahora unos 15 años, puede ser, 12, 15 años, no recuerdo bien. El titular era el siguiente, Antonio Ramos Gordillo, 2 puntos. El doping le lleva 10 años de ventaja al antidoping. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo así. No nos olvidemos que incluso hay dopaje de Estado. Y es uno de los principales conflictos que acontecen hoy en día. Alrededor del deportista siempre hay alguien, hay una nebulosa. ¡Felicidades, chicos! ¡Qué momento de felicidad! Hoy sí te van a hacer a ti el control. Tú vas a hacer el control de mi voz, pero previamente yo te he hecho el control de tu cuerpo cuando te iniciabas. Sí, pero tienes que decir aquí públicamente que nunca pillaste nada, porque si no tendremos un problema. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta, se abandona.
vivido el tema del doping, porque a ti sí que realmente te gustaba, Sí. querías ser como papá, médico del deporte. Sí, a mí es algo que siempre me ha gustado. Creo que al final, aunque pasábamos muchas horas en los terreros, en los polideportivos y muchas veces éramos los últimos en irnos, también es verdad que siempre estábamos en familia, lo vivía muy bien. Nos quedábamos dormidas por las esquinas. Nos quedábamos dormidas por las esquinas. Recuerdo muy buenos momentos con papá y con mamá. Y bueno, pues al final como papá siempre nos ha inculcado a ser legales y a tener un alto valor en cuanto a no hacer trampas, pues al final es algo con lo que siempre me ha gustado. De hecho, a mí no descarto en algún momento pues intentar oficializar todo lo que hemos hecho durante tiempo y mirar si en algún momento pues conseguir hacer también controles de doping. Yo la verdad es que no saqué nada esa rama de papá, la verdad, no me gusta tener que estar esperando por la gente, que si orina, que si no orina, Sí, la verdad que la paciencia no es lo que si tuyo. necesita agua, que no. Bueno, esta foto es cuando veraneábamos en agosto, siempre veraneábamos, que era cuando no había deporte. No había nada de lucha, no había nada de balonmano, de baloncesto. Entonces siempre cogíamos agosto de vacaciones porque era cuando no había que hacer controles de doping y era una de las veces pues que íbamos a disfrutar siempre. Uno de los sitios favoritos de mis padres era La Gomera porque era donde no había terreno de lucha, porque claro, como lo conocían en todos los lados, ¿te acuerdas que teníamos que ir a sitios donde no lo conocían? Sí. En los aeropuertos sobre todo, me acuerdo que teníamos que ir poquito justas, intentando no llamar la atención, porque si lo veían ya enseguida corría la voz, y mira que en esa época era difícil porque no había ni WhatsApp ni nada, pero no sé cómo siempre corría la voz de que Antonio estaba en el aeropuerto. De hecho, esta foto fue en la Copa del Rey, cuando vino el Madrid, creo que vino, el Barça, y nosotras pues cuando acababa el partido cogíamos a los jugadores y le decíamos, bueno, le ha tocado control de doping, y entonces estábamos con ellos hasta que fueran a orinar. Sí. Y me acuerdo que abuelo siempre le preguntaban por papá y le decían que en dónde estaba Gordillo, y él no le gustaba en absoluto porque siempre decía que era Ramos Gordillo. Y sí es verdad que a papá siempre lo han conocido por Gordillo. Por Gordillo. De hecho, muchas veces lo seguimos recordando en las comidas familiares, lo bien que lo pasábamos. Mi padre desconectaba un montón, mi madre también. Apagaba el móvil. Apagaba el móvil. Eso sí que era raro, que apagara el móvil. Exacto. Ahora deberíamos apagárselo más a menudo. Eufemiano Fuentes. ¿Quién es realmente el doctor Fuentes? Bueno, eso, como se suele decir vulgarmente, habría que preguntarle a él quién es. Pero Eufemiano Fuentes es un médico deportivo español que se le detuvo en la Operación Puerto, que fue una operación que pasó un juicio con unas características determinadas y que de alguna forma era un médico muy implicado en la práctica deportiva, en equipos ciclistas y en deportistas individuales. Entonces, es lo que puedo decir de Eufemiano, porque normalmente a mí siempre me gusta colocarme en la acera que me corresponde. Yo estoy en otro espacio. Ganar con trampas no es ganar. Ganar con trampas es saber que le has robado el éxito a alguien. Cuando alguien hace una trampa, todo el mundo tiene derecho a rectificar y todo el mundo tiene derecho a confundirse. Siempre he creído y me he colocado en ese bando que cuando un deportista se confunde y pasa la sanción, tiene todo el derecho del mundo a volver a la competición. Es más, en casi la mayoría de los casos positivos que hemos detectado en Canarias, yo siempre la acompañaba en la siguiente competición que iba a realizar, porque era una manera de decirle, venga, empezamos de nuevo, tienes derecho, nos hemos confundido, pero quiero que te conviertas en referente. La salud, decía Henry Becker, y me gusta repetirlo, le ocurre lo mismo que a la libertad. Solo la valoramos cuando la perdemos. Y en esa lucha se ha basado mi compromiso. No puedo dejar de olvidar que quien posteriormente fue el director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte fue la persona que en esa redada pues detuvieron al doctor Eufemiano Fuentes, Enrique Gómez Bastida. En ese momento trabajaba para la Guardia Civil, coronel de la Guardia Civil, y él fue el responsable de la Operación Puerto.
Operación Puerto que nunca se terminó de saber toda la gente que estaba, que había donado su sangre para luego volver a ser utilizada esa sangre posteriormente. ¿Eufemiano Fuentes era de esos médicos que llevaba 10 años de ventaja al antidoping? Si cualquier médico que trabajara activamente en el uso de sustancias prohibidas, no llevaba esa distancia, porque nosotros lo que hacemos es una parte preventiva y otra parte coactiva, el control. Pero está claro que aquellos que utilizan la sustancia y que saben, yo diría, bastante de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia del fármaco, es decir, cuando lo tomas, cuando lo eliminas, cuando produces la cuestión. Porque hubo un momento en que lo que cambió la lucha contra el dopaje fue el control por sorpresa. Porque claro, en la competición ya todo el mundo podría pensar que había control, pero cuando aparecen los controles por sorpresa, esos controles en el entrenamiento, habían sustancias que tú las tomabas el lunes, que ya la habías metabolizado y el sábado cuando competías ya no la tenías dentro. Bueno, pues ahí había gente que sabía en qué momento la que tenía que utilizar. Y eso le llevaba a estar por delante de todos nosotros, claramente. Eufemiano se ha hablado mucho, e incluso él ha hablado mucho. Hace poco, en un programa nacional, en Salvados, con Jordi Évole, llegó a decir que si él hablara, se tendrían que anular muchas de las medallas olímpicas del deporte español. ¿Usted dopaba, señor Fuentes? Define dopaje. ¿Usted hacía trampas, señor Fuentes? Sí. ¿Asesoró usted a los médicos del Real Madrid? ¿Tengo agua? Hicimos un estudio con fisiculturistas de competición y detectamos uno de esos deportistas, uno de esos fisiculturistas, 2 tumores. Desgraciadamente falleció. La presencia y el uso de esteroides anabolizantes, todo derivado de la hormona masculina testosterona, generó situaciones de mucha dificultad, presencia de tumores hepáticos, gástricos. Y cuando luego aparece la utilización de la eritropoyetina, pues en ese momento... La EPO famosa. La EPO famosa. Un momento en que en Europa los ciclistas, con una edad muy precoz, se bajaban de la bicicleta casi que a morir al alarcén, porque la eritropoyetina lo que hace es que viscosa la sangre, enlentece la circulación y es factible la presencia de un accidente cerebrovascular en ella. Me duele ya la tripa de tanto que me... Yo creo que me meo, ¿eh? Sara, yo creo que me meo. Si quieres que te meas, espera 5 minutos. Venga, si vale. que te meas, espera 5 minutos. Venga, Como deportista, él tenía entre sus funciones nuestro reconocimiento médico y quiero recordar que era a mediados de los 80, final de los 80, cuando conozco por primera vez a Antonio. Hay una frase que le llevo escuchando a él toda la vida y que él dice que el deporte profesional no es salud. Y es verdad, al final uno tiene, cuando se dedica al mundo de la alta competición, de una forma o de otra, tiene secuelas. Él conoce los riesgos y los excesos del deporte profesional, independientemente de la disciplina. En la etapa en la Unión Deportiva y vuelve con esos reconocimientos médicos. O sea, ya está luchando por la prevención, por la salud del deportista. Pero es que después es profesor mío en la universidad y todo ese camino me lleva a tener cierta amistad con él. El año que a mí me dio clase, quiero recordar que su asignatura la impartía en horario, creo que era de 3 a 4:30 o algo así, horario de
después de comer, donde normalmente si estás en la universidad hay veces que te escaqueas, pues el aula estaba llena, era la asignatura que más alumnos tenían. Muchas de sus ponencias en cualquier tipo de congreso van orientadas al dopaje, transmite justicia, yo creo que es justicia deportiva, esa es su principal lucha. Mi última camiseta en la Unión Deportiva Las Palmas la tiene él. O sea, eso... Yo quería que la tuviera él. Como reconocimiento a todo lo que él a nivel personal me pudo dar. Antonio, tú eres canario. Eufemio Fuentes también es canario. ¿Alguna vez has estado frente a frente con él para mantener una conversación sobre ética deportiva? No, hemos estado en una mesa redonda, estuvimos una vez, pero no hemos estado nunca, eso nos hemos saludado, pero no hemos hablado nunca de ética deportiva. ¿Y si tuvieras esa oportunidad? Yo tengo una suerte que hablo con todo el mundo y esta lucha contra el dopaje ha sido mi compromiso de siempre. La sanidad, la educación, los trabajos sociales, si no llevan la palabra compromiso, no llevan nada. Gracias a que encontré una mujer que de alguna manera la adopté como en el campo de la ciencia, que era la doctora Cecilia Rodríguez, creadora del Laboratorio de Lucha contra el Dopaje y directora del laboratorio. Una mujer con la cabeza muy bien amueblada. Tiempos en los que el ciclismo estaba muy de moda, ¿no? Exactamente. Fue Cecilia Rodríguez la que tuvo que incluso ir a defender a Perico Delgado y a Miguel Indurain cuando detectaron lo que llamamos nosotros un control adverso, es decir, que encontraron algo en la orina, pero eran sustancias que no estaban aún incluidas en la lista de sustancias prohibidas. Bueno, pues Cecilia marcó el camino y bueno, ahora mismo es una mujer jubilada, ya tiene su edad, pero es una persona con la cual sigo conversando continuamente y hablando de estos temas. Ella fue una de las personas que luchó mucho en Estrasburgo para que el juego limpio fuera, digamos, una bandera a poder seguir. Lo que está claro es que pues, Canarias era un punto fundamental. Entonces, bueno, pues de alguna forma, a través de lo que era entonces la Federación Española de Medicina Deportiva, creo recordar, pues nos dieron pues médicos que más o menos estaban relacionados con el deporte y bueno, pues salió por ahí, pues nos pusimos en contacto y él estuvo de acuerdo en todo. Y fue una de las personas que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que gracias a él pues se han hecho muchísimas cosas, se hicieron muchísimas cosas. Antonio Ramos Gordillo pues, nos dio pues, respuesta a muchas inquietudes y veíamos que efectivamente él pues, era un elemento porque era una persona pues, honesta, ética, una persona clave para hacer realizar muchas acciones y desde luego en Canarias fue la necesaria, insustituible. ¿Y te has encontrado con gente con ganas de salir? Sí, claro que sí. Es más, te vienen a preguntar... Que esto es como el mundo de las drogas, ¿no? Pues sí. Lo que es que necesita... A ver, a los deportistas de élite muchas veces les damos las manos para subir, pero no encuentran manos para bajar. Muchos deportistas de élite han llegado muy mal a su jubilación y mucho más por componente psicológico que por componente físico. De ahí la necesidad de que esa ayuda que somos capaces de dar, la demos en las mejores condiciones posibles con los profesionales que hay alrededor y que puedan ayudar. Antonio, tú eres un apasionado de este mundo. ¿Tú eres consciente que a lo mejor sin esa pasión y sin esa dedicación que le has dedicado al mundo del antidoping,
A lo mejor en Canarias estaríamos hablando de otro tipo de deporte en estos momentos. Hegel decía que sin pasión no hay nada. Yo me siento absolutamente feliz porque no es una cuestión material. Cuando alguien se me acerca y me dice, ¿te acuerdas, Antonio? Yo le digo, claro que sí, que me acuerdo. Dice, pero salimos. Y yo le digo, por supuesto. Y sigue siendo una persona extraordinaria. Lo eras antes también, pero ahora eres una persona más saludable que antes. Hay una máxima en el deporte, Antonio, y es que gane siempre el mejor. Que gane siempre el mejor y no el más tramposo. Muchas gracias por esta entrevista. Ojalá, Pedro, que si alguien está viendo este programa y en este momento está en la duda, en la incertidumbre de qué hacer, se apunte al equipo en el que llevo luchando toda la vida, ese que lucha a favor de la ética, del juego limpio y de la salud. Bueno, Antonio, hoy sí te van a hacer a ti el control. Pero no te olvides, Enamed, tú vas a hacer el control de mi voz, pero previamente yo te he hecho el control de tu cuerpo cuando te iniciabas. Sí, pero tienes que decir aquí públicamente que nunca pillaste nada, porque si no tendremos un problema. No, solamente queríamos saber cuál era tu condición física y tu estado de salud. ¿Y cuál crees que es el estado de salud de tu voz? Bueno, yo creo que el estado de salud de mi voz es el estado de alguien que fundamentalmente intenta derrochar alegría para ser partícipe a la gente que tengo alrededor, que se puede vivir en un mundo más feliz a través de una buena comunicación. Siempre le digo a la gente, incluso a mis alumnos cuando entro a clase, que hay dos cosas que nunca se puede perder, que son la alegría y la conciencia. La alegría me ayuda a vivir y la conciencia me ayuda a dormir. La meticulosidad que tienes en tu trabajo te ayuda a centrar las cosas en el día a día. Sí, yo entiendo que necesito trabajar lo que hago para que cuando lo traslade ser lo más comprendido posible. Hay momentos en que uno supera rayas, y eso que llevo toda la vida luchando contra el tema de las rayas. Uno supera rayas, pero supera rayas positivas para entender que la comunicación es muy importante. En todo lo que te he escuchado es que trasluce una enorme curiosidad por aprender, una enorme curiosidad por conocer, y que esa curiosidad también está temperada por, digamos que tienes mucha templanza, que eres una persona capaz de equilibrar muy bien las emociones cuando ocurre algo que para ti es inesperado. Y yo soy una persona emocional, a veces diría que muy emocional, y lo que tengo alrededor, especialmente incluso en estos momentos de dificultad a nivel social, a nivel mundial, pero a nivel local o a nivel personal, me siguen generando mucha preocupación. Afortunadamente, uno tiene que entender que lo mejor que tenemos es que nos levantamos todos los días y seguimos viendo la luz del sol. Y aunque sé que te estás sonriendo pensando en lo que estás interpretando, cada uno ve el sol que quiere ver. Y hay soles que no se ven, pero siguen iluminando mucho. Eres una persona tremendamente optimista. Para ti el entorno en el que estás es fundamental. Eso en psicología le llamaríamos, en análisis de personalidad, se llamaría la amabilidad, que es básicamente cuánto te importa el entorno, ¿no? Y yo, sin hacer el test, yo creo que tú puntuarías bastante alto allí. ¿Y cuál va a ser tu legado? El debate de la ética, en el día a día y en la práctica deportiva. Ética, salud y juego limpio, y llevo un montón de tiempo luchando. De parte de un deportista, gracias por hacer que el deporte siga siendo tan grande. El deporte lo hace grande los deportistas, que son los que realmente interpretan el buen juego.
sorry.